El cantar de los cantares de Salomón. Que me bese con los besos de su boca. Está en la Biblia, ¿verdad? Porque mejores son tus amores que el vino, tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento purificado, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. Nos regocijaremos y nos alegraremos en ti. Exclamaremos tu amor más que el vino, con razón te aman. Soy morena pero preciosa, oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de cedar, como las cortinas de Salomón. No os fijéis que soy morena, porque el sol me ha quemado, los hijos de mi madre se enojaron. Bueno, y continúa el texto. Más adelante, Salomón va a seguir hablando sobre una verdad muy importante. Y a partir de aquí encontramos que el Señor le ha dado a la humanidad el regalo de la sexualidad y el sexo. Y no es nada impuro, no es nada corrupto. Cuando yo leo este texto, en Cantar de los Cantares, como es una poesía completa en cuanto a la relación matrimonial, en cuanto a la bendición que es la relación sexual, el sexo para la vida del matrimonio, ¿saben cuál es el primer pensamiento que viene a mi mente? Que a los 6 años yo tuve mi primer encuentro con la pornografía. Fui a un viaje donde un primo, mi primo sabía dónde su tío, mi tío guardaba las cosas y me mostró, y para mí fue un impacto que me cambió el resto de mi vida. Después de mucho tiempo, mis papás nunca me hablaron sobre sexo, nunca jamás en la vida, y entré a un colegio de puros hombres, al Liceo de Costa Rica. ¿Se imaginan todo lo que pudo haber pasado? Crecí, conocí a Cristo a los 15 años, pero mi vida fue, mi comprensión de la sexualidad fue hecha desde la cultura. Expuesto a la pornografía desde muy niño, viendo cosas que no tuve que haber visto, experimentando cosas no en mí, sino alrededor mío, en un colegio donde no había límites, un hogar donde mis papás me aman y yo los amo con todo mi corazón, pero nunca tuvieron esa visión de decir, vamos a sentarnos a conversar. Por otro lado, hablábamos con mi esposa y ella sacó un librito de 1976, donde mi suegra se lo compró. Le dijo Viviancita, así decía, y le dijo, y le dio un libro y conversaron sobre lo que es la sexualidad. Después estos mundos opuestos se casan. Entonces, estamos nosotros, hermanos, viviendo, y querámoslo o no, viviendo, o hemos sido ya discipulados por la cultura en cuanto a nuestra sexualidad. Yo no sé si su historia es parecida a la mía. No sé si es peor. No lo sé. Pero de algo sí estoy muy seguro, es que nosotros venimos desde un trasfondo donde ya hemos sido discipulados por la cultura en cuanto al sexo. Yo todo lo que aprendí hasta mis 15 años del sexo, lo aprendí en la calle. Y nada fue un entorno saludable, ni cristiano, ni demás. Así que ha sido un proceso de mis 15 a mis 46, de 31 años, de construir conceptos equivocados y comenzar a construir conceptos correctos a partir de lo que las Escrituras nos enseñan. Bien, ahora, este término, discipulado sexual, es muy importante, no es un invento mío, se lo hemos robado a una persona, que ya vamos a hablar de esto, pero cuando hablamos de discipulado sexual, es este concepto, primero, de que Dios es el diseñador del matrimonio y del sexo. Partamos de ahí. Dios ha diseñado el matrimonio, y Dios ha diseñado la sexualidad y en toda su majestad y esplendor, y lo ha dado a la humanidad como un regalo para que esto sigan, esto no está funcionando, para que nosotros sigamos cumpliendo sus propósitos. Bien, es el plan de Dios, es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, cuando hablamos de sexo, no deberíamos ponernos rojos, tener la mirada esquiva o simplemente comenzar a dar vueltas porque yo no sé qué hablar. ¿Qué es el discipulado sexual? Hay una doctora, se llama Julie Slattery, y ella tiene un ministerio que se llama Intimidad Auténtica. Y su eslogan es recuperando la sexualidad bíblica. ¿Por qué? Porque la cultura en que vivimos la ha desvirtuado por completo, la ha distorsionado. Y para nosotros dentro de la iglesia también. Cuando hablamos de discipulado sexual, hablamos de integrar la verdad de Dios
en la vida diaria. Muy bien, en la vida diaria. El cómo integrar la verdad de Dios en relación con la sexualidad en la vida diaria. ¿Cómo integramos nosotros? Porque, a ver, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de un concepto que no es simplemente la relación sexual entre esposo y esposa. Es mucho más amplio que esto. ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Qué sentimientos abrigo yo en cuanto a mi sexualidad? ¿Qué es lo que la cultura me está diciendo? ¿Cómo me relaciono en el contexto social? ¿Qué hago, qué he hecho con mi cuerpo que me avergüenza, que me lastima, que me humilla? ¿Qué partes de mi cuerpo no son agradables o funcionales para mí? Entonces entramos en un tema que es bastante profundo. Como me decía Erwin cuando conversamos el tema, son aguas profundas. Son aguas profundas a las cuales queremos entrar poco a poco para ir entendiendo qué es lo que implica esto. Ahora, cuando hablamos de este concepto de discipulado sexual, es integrar en nosotros, bien, día con día los conceptos de la sexualidad. Ahora, la cultura nos ha discipulado. Muchos de los conceptos a nivel sexual que tenemos nosotros vienen de la cultura, del mundo. ¿A qué apuntamos? Primero, apuntamos que la cultura ya nos ha discipulado, como lo he dicho. Por ejemplo, algo que me puse a leer en esos días es todo el tema de la revolución sexual y todas las implicaciones alrededor de la revolución sexual, la historia de 1920 hasta los 80, todas las implicaciones que hubo para este momento, los métodos anticonceptivos, la guerra en Vietnam, el movimiento hippie, la liberación, que fue un libertinaje más bien, de la sexualidad, bien, modelos que antes eran meramente de apariencias, pero que en lo oculto era una vida totalmente libertina, la hipersexualización, es decir, todo tiene que ver con sexo. Si van a vender un paquete de cigarros, tiene que ver con sexo. Si van a vender un carro, tiene que ver con sexo. Nuestra cultura está hipersexualizada. Las series de televisión, los influencers ahora, los TikTok que salen constantemente, las cuentas de Instagram, el concepto de OnlyFans, ¿qué más? Las conversaciones que tenemos. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de esto, ay no, ¿cómo vamos a hablar de eso en la iglesia? ¿Y qué van a escuchar nuestros chiquitos? Mi chiquita de 17, mi chiquita de 14, ¿qué va a escuchar? Nada que ya no haya escuchado, nada que ya no haya visto, nada que ya no le hayan comentado en la escuela, en el barrio, o como en mi caso con los primos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esa saturación de la sexualidad que nos está invadiendo y que está discipulando a nuestros hijos, y ojo, y a nosotros también, se complementa ¿con qué? Con poca familia y con poca iglesia. En las familias no acostumbramos a hablar sobre sexualidad, no lo hacemos. Y tal vez por ahí los más atrevidos intentamos como comentarles algo, pero vean, mejor no hablemos mucho para no ponerles ideas raras en la cabeza. Cuando tenemos la verdad, primero, de que el matrimonio y la relación sexual fue dada por Dios y que es santa, y que Cantares habla como habla porque es un libro santo, y podemos hablar de sexualidad con este perfecto diseño de Dios desde las Escrituras, e implantarles, enseñarles a las siguientes generaciones, vean, hay una forma de vivir una sexualidad maravillosa, completa, plena, increíble, y es de acuerdo al modelo de Dios. Pero hay mucha cultura, hay poca familia, hay poca iglesia, y aparte de eso, como si fuera poco, nuestros asuntos pendientes. Los temas que usted y yo aún no hemos resuelto en cuanto a nuestra sexualidad. Y que tenemos guardados, no sé, 30, 40, 50, 60 años, de cosas que me pasaron, de cosas que dije, de cosas que hice, de cosas que vi, de cosas que oculté, que me avergüenzan, que me generan culpa, vergüenza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar a responder a estos temas que realmente, si no los hablamos aquí, hermanos, ¿dónde los vamos a hablar? Y si no lo hablamos desde la verdad, la revelación de las Escrituras, ¿dónde las vamos a hablar? Ahora, entiendo, y nuestra intención es que este sea un lugar seguro. Y por eso podemos hablar temas complejos como estos, aguas profundas como estos, hablarlas ampliamente. ¿Por qué? Como Erwin decía ahora, tenemos algo que es esperanza. Esperanza.
Luché mucho con decir si comparto mi historia o no, y hay muchas cosas que lógicamente no voy a compartir, pero yo dije, ¿por qué no? Si tengo la esperanza de una restauración, he estado en un proceso de 31 años de restauración en todo mi ser, incluido mi sexualidad. ¿Por qué no hablarlo en un lugar seguro? ¿Por qué no decir, bueno, hermano, yo lucho con esto, me cuesta esto? Necesito deconstruir conceptos donde el mundo ya metió su garra y donde yo no he permitido que el Señor modele ese pensamiento. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 6, porque vamos a partir del concepto de discipulado, y hoy solamente es una introducción, ya luego los temas difíciles los va a tener Ervin, así yo ese día me tomo libre, pero vamos a leer Deuteronomio, porque cuando hablamos de discipulado, a veces, lamentablemente hermanos, nos quedamos muy cortos con el concepto de discipulado. Cuando hablamos de discipulado, hay un concepto de transmisión de vida de una persona a otra. Y esta es la esencia de nuestra vida en Cristo. Vamos a leer 6:1 en adelante. Yo tengo la Biblia de las Américas, pero es muy similar a la Reina Valera. Dice Deuteronomio 6:1 hasta 9. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno. Tú, y resalte por favor eso, hermanos, tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multiplique en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás con ellas, de ellas, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes, en tus casas y en tus puertas. Cuando hablamos nosotros de discipulado, y no entremos aún en el tema sexual, el discipulado tiene que ser primeramente en el hogar. Mi primer discípulo tienen que ser mis hijas, porque es una transmisión de la vida que tenemos en Cristo. Después de todo el desorden que el pueblo de Israel hizo, cuando van por el desierto y su incredulidad, llegan a los campos de Moab, están a punto de cruzar, ya Moisés va a morir, Moisés lo lleva al borde, o sea, estaba el río Jordán ahí que se iba a abrir, estaba el pueblo de Israel, y Moisés se para por mandato de Dios y le dice, oye Israel, Shema Israel, escucha Israel, te voy a decir algo que va a ser trascendental para que vivas bien en esta tierra. Y hay dos elementos fundamentales que tienes que entender, Israel, a la hora de entrar a esa tierra prometida y vivir la vida que yo te voy a dar. ¿Cuáles son esos dos elementos? Uno, la verdad fundamental de Israel. Dios es uno. Dios es uno, nada más. Y necesitamos conocer quién es Dios, y avanzo hasta en el tiempo, para vivir nuestra sexualidad dentro de su voluntad. ¿O Dios no se interesa en nuestra sexualidad? Por supuesto que sí. Por eso en Deuteronomio dice, en el versículo 4, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios. Y el segundo elemento es el deber fundamental de la nación. Cuando entren a la tierra y ustedes comiencen a adorar al Señor su Dios con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su corazón, que es lo mismo que tenemos en nuestras paredes, van a hacer una cosa más. ¿Qué van a hacer? Se los van a enseñar a sus hijos. Y se lo van a repetir en la mañana y en la tarde y en la noche, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando salgan, van a estar ustedes enseñándole que hay un solo Dios que los trajo a esta tierra. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Si leemos Josué. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Comenzó a conquistar la tierra. En vez de echar a los habitantes de la tierra, los comenzaron a hacer sus tributarios. Se interesaron más en el negocio que en sus hijos. Y avanza todo el libro de Josué, estrategia militar, el liderazgo, conquista de tierra. ¿Y qué pasa en el capítulo 1 de Jueces? Se levantó una generación que no conocía al Señor.
Acto seguido, cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Josué? No. ¿Saben de quién? De los padres, somos nosotros. Somos nosotros los primeros llamados a transmitir esta verdad. Por eso estas imágenes reiterativas de la familia, donde está en el paso de generación a generación. Y el primer apelo, hermanos, que yo quiero hacer hoy en esta serie, es que somos nosotros los padres los primeros que tenemos que generar espacios para el discipulado sexual. Y lo vamos a hablar en la segunda parte. Pero también como iglesia. En segundo lugar, la iglesia, el liderazgo. Somos nosotros los llamados a crear estos espacios para decir, ok, usted va a hablar con sus hijos. Bueno, primero hablemos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros en estos temas? ¿Qué asuntos tenemos que resolver nosotros? Y me pongo yo de primero en la lista. ¿Qué debo resolver yo con mi sexualidad para sentarme con mi hija de 18 años o de 13 años y decirle, mi amor, esto es lo que pasa. Esto es lo que el Señor enseña. Entonces, bajo este concepto de discipulado sexual y basado en este pasaje de Deuteronomio, quiero mencionar 3 elementos, hermanos, pero fundamentales, y los vamos a repetir cada semana, porque estos conceptos de discipulado, de Deuteronomio, tienen que ver ampliamente con el discipulado. ¿Qué implica un discipulado? Un discipulado no es, me siento con un librito cada semana, lo lleno y nos vamos, ¿cierto? Discipulado es transmisión de vida. ¿Qué hizo Jesús con los 12? Ustedes 12 vengan, vamos a vivir juntos, les voy a enseñar cómo vivir. Y les enseñó cómo tenían que vivir. Les habló del reino, les habló de su vida, de su familia. Bien, los preparó, les dijo, ahora sí, vayan. Como creyentes nosotros no podemos aislarnos ni aislar a nuestros hijos. Tenemos que prepararlos para que enfrenten un mundo caído y altamente sexualizado. Un mundo donde mi hija va a entrar en 3 semanas a la universidad y papá y mamá ya no van a estar ahí. Mi hijita, es su problema. Aquí se va a ver cómo la hemos entrenado durante 17 años. ¿Cómo va a responder? ¿Qué propuestas, qué ideas, qué conceptos, qué va a ver, qué va a decir, de qué va a participar, qué va a aceptar, qué va a negar? Es su asunto. Por cierto, al igual que usted y yo todos los días en nuestra vida. Igual cuando usted y yo vamos al trabajo, vamos por la calle, estamos en la iglesia, y vienen asuntos de nuestra sexualidad no resueltos que tenemos que lidiar con esto. 3 aspectos elementales de lo que implica un discipulado. Versículo 4. Escucha, oye Israel, principal declaración doctrinal de Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Primero, una comprensión clara de lo que está bien y lo que está mal. Vamos a hablar en esta serie qué es lo que la Biblia enseña y dice, esto está bien y esto está mal. Las cosas por su nombre. Si alguien se ofende, lo siento mucho, no es mi intención, es lo que la Escritura dice. Pero vamos a trazar un modelo, una comprensión de decir lo que la Biblia enseña. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. La iglesia lo va a proponer, los padres lo vamos a proponer. Y por supuesto, en el marco del señorío de Cristo. Es decir, ¿estoy yo dispuesto a ser transformado por el Señor? Tener una conversación incómoda con alguien de la congregación, pedir una consejería con Erwin, con Alonso, con Vivian, con alguna persona capacitada en consejería para decir, vean, yo lucho con la pornografía, yo lucho con el adulterio, yo lucho con pensamientos, yo lucho con, a mí me pasó tal cosa, yo hice tal cosa. Entonces, vamos a trazar un modelo primero de lo que el Señor dice que está bien y que está mal. Ahora, ¿qué sigue después de esto? ¿Cómo yo respondo? Porque yo puedo decir entonces, muy bonito, muy lindo, cafecito estuvo muy bueno, yo no tengo nada que decir. Es su responsabilidad. O decir, yo necesito tratar ciertas cosas. Hubiera agradecido que alguien en ciertos momentos de mi vida me confrontara y me dijera, hay temas sexuales que tenemos que hablar. Cuando en mi adolescencia, adultez joven, fui criado en un ambiente, en esta iglesia y en otra, en un ambiente de decir, vea, en cuanto a sexo, no haga todo esto. O sea, los no estaban a flor de piel. No, 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 no. ¿Y lo sí de Dios? ¿Y lo sí que sí debía hacer? Lo que sí debía hacer con mi novia en ese momento. ¿Cómo debía cuidarla? ¿Cómo debía honrarla? ¿Cómo debía protegerla?
Esos nunca se me hablaron, todo era no, 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 no. En mi tiempo que yo crecía estaban los temas de la pureza y todo bien con la pureza. Pero se hacían una conferencia de la pureza, gente compraba anillos, se los ponía, yo prometí al Señor la pureza. Íbamos a las fogatas, tiramos el papelito, Señor, a partir de hoy nunca más veo pornografía. Y en el bus era un desastre, todos los muchachos besándose de ahí, haciendo un montón de cosas. Porque no había una transformación completa de quién es el Señor. Versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Segundo lugar, integrar a diario esa enseñanza. ¿Dónde? En la vida cotidiana. Qué importante es, hermanos, ustedes tienen hijos pequeños, bebés, niños, preadolescentes, adolescentes. ¿Cuál es la ruta que yo debo sanar y al mismo tiempo enseñarle a mi hijo diariamente una sexualidad saludable? Que pueda decir, yo tengo conceptos claros desde las Escrituras para responder correctamente a un mundo caído. Por eso la integración a diario de esa enseñanza. El pueblo de Israel no iba a vivir bien en la tierra prometida con una conferencia de Moisés. Moisés dijo todo lo que tenía que decir. Listo, muchachos, estamos completos, entramos. Todos los días. Esa oración, ese consejo, esa conversación, los espacios para hablar. Tercero, versículo 6 al 9. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán como insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tercero, un modelo de lo que es vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Cuando hablemos, por ejemplo, de la tentación sexual, de la fornicación y el adulterio, que probablemente todos seamos tentados constantemente en cuanto a esto, porque el adulterio no es nada más que yo duerma con una mujer que no es mi esposa, sino como yo veo a las mujeres en la calle. Y estoy tentado, hermanos, y tengo que orar al Espíritu Santo para que me guíe, me guarde de hacer lo que es recto delante de Él. Pero cuando modelamos lo que es vivir y tomamos un ejemplo como el de José, que estuvo dispuesto a pagar precio de cárcel, a salir desnudo por media ciudad con tal de no pecar contra Jehová. Un hombre que dijo, yo prefiero perder mi ropa que perder mi integridad. Prefiero ir a la cárcel que ocultar algo que delante de Dios me va a traer consecuencias serias. Entonces, ¿cómo nosotros modelamos lo que es vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios? Y recordemos que Juan nos enseña que los mandamientos de Dios, ¿qué? No son gravosos, no son pesados. El tema es denso, son aguas profundas. Y estamos apenas entrando, mojándonos los pies, porque queremos, hermanos, comenzar a crear conciencia como iglesia. No podemos nosotros, hermanos, como familias y como iglesias, ante el discipulado sexual que la cultura ya hizo en nosotros, que lo comenzó en mí en 1985, con mi primera experiencia, que lleva ya 30 y no sé, que lleva ya 40 años, no podemos ni como padres, ni como iglesia decir, mejor cuando pregunten les decimos. No les demos espacio, no les pongamos ideas raras en su cabeza. Tenemos que hablar la verdad, tenemos que nosotros entender qué está bien y qué está mal. Hijo, hija, eso está bien, eso está mal. ¿Cómo vas a responder al señorío de Cristo? Hijo, hija, hoy la vivencia diaria, la integración diaria es esta. Tercero, este es un modelo. Yo no me pongo como modelo. Yo encuentro en las Escrituras modelos de personas que guardaron la santidad y cómo podemos nosotros luchar con estos aspectos. Hermanos, estos temas no tienen como fin avergonzar, menospreciar, traer culpa, meter el dedo en la llaga en lo que hayamos sido o hecho. Tiene como intención, como leíamos con Erwin, hemos renacido, ¿para qué? Para una esperanza viva. Porque de aquí, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Son temas de esperanza, son temas de aliento, decir, sí, aquí hay alguien que me va a tomar y me va a levantar. Hablaremos un poco sobre la estructura de cómo vamos a organizar estas series. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 hasta el 18,
texto que también Erwin citó hoy en la mañana, en el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza. Bien, cuando hablamos de temas donde tenemos que enfrentar asuntos pendientes, heridas del pasado, temas complejos, siempre es muy importante que recordemos que estos temas no se tocan bajo el dedo de la condenación, sino bajo la luz del renacer de la esperanza. Bien, eso es muy importante, porque pudiera ser que algunas veces, mientras hablamos ciertos temas, el enemigo, nosotros mismos, nos culpamos, nos reprochamos, nos atacamos, y más bien sentimos como que la predicación es: me están acusando, me están señalando, y no es así. Por eso escogí este texto, porque dice que bendecimos a Dios que nos ha hecho nacer a una esperanza viva. Es decir, que en temas de sexualidad tenemos esperanza, una esperanza viva, una esperanza transformadora. Ahora leamos por favor a partir del versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y por favor leamos aquí este versículo en la pantalla. Todo esto que dijimos, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada a vuestros padres con cosas perecederas como oro o como plata. Y el 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es decir, fuimos redimidos no con una herencia humana, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, con la sangre de Cristo. Es decir, nuestra esperanza de transformación no está limitada a que lo que yo puedo hacer, lo que mis padres puedan hacer. De hecho, esos movimientos que hubo anteriormente de una fogata, de un anillo de integridad, de promesas, eran muy bien intencionadas, pero estaban basadas ¿en qué? En lo que yo voy a dejar de hacer, en lo no. Y cuesta mucho, para no decir que es imposible. Pero cuando entendemos que fuimos llamados, fuimos renacidos para una esperanza viva, es decir, que junto con ese dolor de corazón que tenemos, con ese asunto pendiente, tenemos una esperanza a una vida, y esta esperanza no va a ser transformada ni por oro, ni por plata, ni por posición, ni por influencia, sino por la sangre de Cristo. Es que empezamos nosotros a entender: ok, Señor, hay temas de mi sexualidad que tienen que ser entregados. Y este abordaje que vamos a hacer durante las semanas no va a ser, hermanos, para decirles: no hagan esto y esto y esto, y hagan esto y esto y esto. Va a ser más allá de eso. Va a ser una aproximación integral. ¿Cómo integro entonces a mi vida, a mi sexualidad, en todo mi ser? Lo que pienso, lo que siento, lo que hago, mi cuerpo, mi contexto social, mi alma. Cómo el Señor debe permear, cómo el Señor debe disipularme en estos aspectos trascendentales de mi vida, para que Él entonces vaya transformando estas cosas que no son correctas. De nuestra parte, ¿qué es lo que queda? Comenzar a deconstruir conceptos. Por ejemplo, le pregunto: ¿hay algún concepto de la sexualidad, del sexo, que usted considera o sospecha que es un concepto erróneo? Que usted tiene: mira, yo siempre pensé sobre el sexo esto. Siempre me enseñaron en la iglesia que no hablamos de sexo. Que hablar de todo lo que implica una vida sexual, de los sentimientos sexuales, yo los debo reprimir y guardarlos porque no está bien hablarlos. Hay conceptos que usted tiene que diga: sospecho que este concepto no es el más correcto.
Bueno, esos conceptos tenemos que comenzar ¿a qué? A deconstruirlos, a quitarlos de nuestra mente. ¿Por qué? Porque no van en línea con lo que la palabra de Dios enseña. Hay prácticas a nivel sexual que estamos teniendo y que somos conscientes que no son correctas. Bueno, tenemos que comenzar a deconstruirlas. Hay relaciones, intenciones que estoy teniendo, desarrollando en un contexto de interacción sexual. Y no estoy hablando de consumar una relación sexual. Hablo de un coqueteo. Hablo de una insinuación. Hablo de temas de doble sentido. Hablo de una percepción del sexo opuesto. ¿Cómo trato yo a mi hermana en Cristo, por ejemplo? Entonces no estamos hablando solamente de una relación sexual consumada. Es la amplitud de esto. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago? ¿Cómo me relaciono yo con el sexo opuesto? ¿Tengo intenciones ocultas, pecaminosas, complejas? ¿Acercamientos con doble sentido? Bueno, es parte de lo que tenemos que contemplar en este gran tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque son distorsiones del regalo de Dios para el esposo y la esposa para que continúen cumpliendo el propósito de Dios. La relación sexual es maravillosa, la sexualidad es única. ¿Dónde? En el contexto del matrimonio, cuando el esposo y la esposa forman esa intimidad perfecta y comienzan a crecer como una sola carne. ¿Cómo lo trabajamos? Hay una frase, voy a leerla, léanla conmigo por favor. Dice, la formación espiritual en Cristo es el proceso que conduce a este objetivo ideal y su resultado es el amor a Dios con todo el corazón, el alma, fuerzas y al prójimo como a uno mismo. Y vean esto otro. El ser humano queda entonces plenamente integrado bajo Dios. Y resalto esta última frase. Cuando nosotros somos formados en Cristo, pongámosle nuestro énfasis en temas de sexualidad, es un proceso, y esto me encanta, porque si usted lucha con un asunto sexual, no pretenda cambiarlo para mañana, porque no va a resultar. Es un proceso de transformación en la esperanza que somos llamados. Bien, como dice Pedro, somos llamados a una esperanza y entrar en un proceso de transformación de nuestra mente, de nuestros sentimientos. Entonces, cuando pensamos en la sexualidad como una formación espiritual en Cristo, entendemos que este proceso conduce a un objetivo ideal. Señor, mi objetivo ideal es que mi sexualidad, como un hombre adulto de 46 años, sea ¿para qué? Para que el resultado sea amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser. Que mi sexualidad, mi interacción con el sexo opuesto, lo que mis ojos ven, lo que siento, mis intenciones, el cuidado hacia mi esposa, mi desenvolvimiento en otros entornos, mis conversaciones, lo que he hecho en el pasado, sea, Señor, quiero amarte. ¿Me equivoqué? Incontable cantidad de veces. ¿Siento vergüenza? Probablemente. ¿Siento culpa? También. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo ocultamos debajo de la alfombra? ¿Lo dejamos ahí y que ahí muera? No, porque al tiempo ya va a oler mal. Al tiempo va a empezar a salirse. Entonces no podemos ocultar temas que tenemos que hablar. Entonces, todos estos temas, el objetivo de esta formación de nuestra sexualidad en Cristo tiene como fin decir, Señor, aquí estoy. Señor, sabes lo que soy, sabes lo que he hecho, pero necesito a partir de hoy entrar en este proceso de transformación. Ahora, fíjense qué importante. El resultado es entonces amar al Señor con todo nuestro ser. Entonces, el ser humano queda plenamente integrado a Dios. No sé ustedes qué piensan. Mi suposición y mi conjetura es que hoy día nosotros, como nuestra población y nuestros jóvenes, han sido integrados a una sexualidad conforme a la cultura. Si sopesamos los conceptos de sexualidad que tienen nuestros hijos, adolescentes, jóvenes y aún nosotros mismos, si lo ponemos en balanza, probablemente encontremos que estos no están integrados en Dios, sino que estamos integrados ¿en qué? En conceptos de sexo que la cultura ya nos discipuló. Por eso es que estamos en este borde de decir, bueno, Señor, aquí estoy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Porque los temas que vienen, que Erwin y yo vamos a ir tratando durante estas 6-7 semanas,
no van a ser fáciles, nos van a desafiar y nos van a poner delante de nosotros, ¿se acuerdan el modelo de discipulado? Lo que es bueno, lo que es malo y cómo voy a responder yo dentro del señorío de Cristo. El tema aquí va a quedar delante de nosotros para decir, ¿cómo voy a responder yo a esto? Ustedes saben que nuestra iglesia no es una iglesia que impone, que presiona, pero que sí va a decir las cosas como son y las cosas por su nombre. Abrimos la puerta y estamos orando y trabajando en espacios para saber cómo podemos crecer juntos en este asunto. Bien, ahora, ¿cuáles son los temas en los cuales nosotros, porque este texto lo escribió este autor, Dallas Willard, hay un librito que se llama Renueva tu corazón, es un libro muy bueno, profundo, pero de fácil lectura, y es muy interesante porque él presenta 6 dimensiones del hombre y la mujer, de la humanidad, que el hombre y la mujer tienen 6 dimensiones. Entonces, ¿qué pasaría? Y esto es un que sí, ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a ser honestos con Dios y con nosotros mismos? No conmigo, yo no cuento, no se preocupen. Y comenzamos nosotros a integrar, vean la palabra, integrar bajo Dios nuestra sexualidad en 6 dimensiones específicas. ¿Qué les parece si el próximo domingo nosotros comenzamos a tratar nuestra sexualidad desde nuestros pensamientos, de la dimensión de nuestros pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo del sexo en mi mente? Por ejemplo, la palabra pornografía viene de la palabra griega porneia, que significa imprimir en la mente, dejar una imagen plasmada en nosotros. Cuando una persona ve pornografía, no es simple, aparte de todo la problemática moral alrededor de la hipersexualización, la cosificación, expectativas falsas, etc., está grabando en su mente un concepto. Esa imagen queda plasmada en nuestra mente y a nivel cerebral, tengo un artículo de la BBC, no cristiano, de los efectos de la pornografía en las personas. O sea, hasta los no creyentes hablan de esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos, conceptos, ideas? Hablamos del taller de Ervin. ¿Cuáles son los traumas que podemos tener en cuanto a nuestra sexualidad? ¿Y con quién los hablamos? ¿Dónde los hablamos? ¿Cuál es el lugar seguro para decir, hermano, este es mi trauma, este es mi asunto pendiente, estos son mis conceptos? ¿Dónde lo hablamos? Entonces, podemos comenzar a trabajar nuestra sexualidad en los pensamientos. Segundo, y es un proceso de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Voy a volverme para poder entender claro. Es un proceso así, ¿qué está bien, qué está mal? Yo lo detecto, ¿cómo lo integro a diario? ¿Y cuál es un modelo para vivir estos pensamientos en Cristo? Otro estudio que podemos tener en cuanto a los sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos y emociones que ha generado el sexo en mi vida? Como un adolescente, como una señorita adolescente, ¿qué siento cuando voy al colegio y quiero expresar hacia otros aceptación, llamar la atención, ser el muchacho, la muchacha guapa de la clase? Nosotros mismos, ¿qué sentimientos acarreamos cuando hablamos de la palabra sexo y sexualidad? ¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Menosprecio? ¿Frustración? El área de los sentimientos es sumamente importante porque me va a decir qué es lo que siento. Y lo interesante es que los pensamientos y los sentimientos ¿a qué dan luz? A la voluntad. Entonces nos preguntamos cuáles han sido los ejercicios sanos e insanos desarrollados por voluntad propia, por voluntad de otro. ¿Qué han hecho otros en mi vida con la sexualidad? Y son preguntas sumamente complejas que tenemos que plantearnos y comenzar a deconstruir y construir los principios bíblicos de la palabra de Dios. Cuarto, la cuarta dimensión, cuerpo. 1 Corintios 6 dice que nuestro cuerpo no es nuestro y que cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que peca a nivel de fornicación contra su propio cuerpo peca. Ese concepto que anda por ahí, mi cuerpo, mi decisión, es una mentira. Es un discipulado de la cultura. Mi cuerpo, mi decisión, es una declaración. Eso es un concepto de la cultura que lamentablemente está entrando en la iglesia. Mi cuerpo del Señor. Ese es el discipulado sexual. Entonces, ¿cómo he pecado con mi cuerpo? ¿Qué han hecho con mi cuerpo? ¿Qué hago
con mi cuerpo. Es el punto focal de nuestra existencia. Es donde convergen los sentimientos, pensamientos, sentimientos y voluntad. A nivel social, en el contexto social, ¿cómo me relaciono sexualmente con el prójimo? ¿Cuál es mi conducta? Job 31:1. Job, el bueno de Job, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Primera de Pedro nos habla de que los maridos deben tratar a sus esposas, en primer lugar, como hermanas en la fe. ¿Pero qué dice la cultura? La mujer la hemos cosificado, la hemos hecho una cosa más, la hemos hipersexualizado por la pornografía, por la cultura. Pero ¿cómo nos relacionamos en este concepto, en este contexto social? En cuanto al alma, ¿qué he guardado en mi alma en relación al sexo y la sexualidad? ¿Qué debo sacar de mi alma? ¿Cuáles heridas hay? ¿Abiertas, cerradas, que continúan generando dolor? ¿Qué hay? Entonces, estos son los temas que vamos a tocar. Y en cada uno de ellos vamos a ir entendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo y cuál es la respuesta en el señorío de Cristo. Vamos a hablar también, entonces, cómo nosotros vamos a responder a ese llamado, ¿bien? Y cuáles son modelos, porque hay hombres y mujeres fieles, no solamente en las Escrituras, sino también en nuestro entorno, que pueden modelar conductas, prácticas, conceptos en los cuales nosotros podemos avanzar. Entonces, ¿qué significa el discipulado sexual? ¿Cuál es la idea? Lo voy a ir leyendo. Discipulado sexual es acompañar a las personas, padres e hijos, a lo largo del camino de la sexualidad, a través de todas las etapas de la vida y abordar las preguntas que surgen de la experiencia de la vida y las presiones culturales. El discipulado sexual va más allá de la educación sexual. Es un acompañamiento. El discipulado sexual presenta una imagen completa de la sexualidad, no simplemente como algo que se debe evitar, sino como un gran regalo, y por favor, escucha esta frase, sino como un regalo que debe ser atesorado, celebrado y recuperado. La cultura, el enemigo, Satanás, nos ha robado el concepto de la sexualidad que Dios nos dio. Dios diseñó el sexo y dijo, Adán y Eva, esto es el sexo, disfrútenlo. Es maravilloso, es santo. A partir de una relación sexual van a seguir cumpliendo mis propósitos, se van a reproducir, van a poder gobernar, van a tener la experiencia de ver cómo un bebito depende de ustedes y va a ir creciendo al punto que se reproduzca y va a crear el concepto de familia. Adán y Eva, aquí están, vívanlo, experimentenlo, disfrútenlo, atesórenlo, celébrenlo, ténganlo como la máxima expresión de la intimidad de la pareja. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Señor, gracias por el regalo, está muy bueno, pero a mi manera, separados de ti. En mi autonomía, en mi dependencia, a mi forma, en mi tiempo. Por eso en el capítulo 4 de Génesis, dice que Lamec dijo, Dios, una mujer, yo quiero dos. Y de pronto Abraham vio la cultura y dijo, bueno, la cultura dice que puedo tener varias. Y luego David dijo, yo soy el rey, porque no puedo tener a quien quieran, tráiganme a Betsabé. Y así la historia se fue duplicando y duplicando hasta el día de hoy. ¿Cuál va a ser nuestra historia? ¿Por qué no hemos hablado nosotros de sexualidad con nuestros hijos? Primero, tenemos que tratar nuestros conceptos sobre la sexualidad. Segundo, tenemos que saber cuándo hablar con nuestros hijos, lo más pronto posible. Ya saben más que nosotros. Ya el mundo, la cultura, ha puesto ideas en ellos que tienen que ser tratados desde el fundamento bíblico. ¿Qué tenemos que sacar de nuestra mente? ¿En qué cosas tengo dudas? ¿Con qué lucho? Bueno, esas son las preguntas que queremos que usted se plantee, que usted desarrolle, que podamos conversar, que creemos espacios para conversar y que el Señor comience en nuestra iglesia un verdadero discipulado sexual, que haya un después de esta serie, no una serie más, sino que diga, Señor, yo fui libre, porque aprendí a acercarme a ti, a una sexualidad bíblica, al regalo de Dios para el esposo y la esposa, para que continúen
cumpliendo el propósito de Dios.